Entonces, este es el archivo que pasaron, que tiene como un resumen completo de toda la materia y en esta parte sería lo que es el tema 3, que es los tipos de argumentos que se dividen tanto en deductivos como inductivos. Entonces, los que vienen siendo los argumentos inductivos son entonces argumentos donde la conclusión, valga la redundancia, es concluyente a la premisa. Es decir, que cuando la premisa es verdadera, la conclusión también lo es y no hay duda que la conclusión es verdadera porque la premisa te da todos los datos para que eso sea así. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso tendríamos argumentos tanto verdaderos o válidos como también argumentos inválidos. ¿Ok? Entonces, una diferencia de lo que pudiera ser un deductivo y en un inductivo es que en los argumentos inductivos, las premisas no te ofrecen ese apoyo absoluto a la conclusión. Entonces no es fácil determinar que la conclusión realmente sea verdadera. Y en el caso de los inductivos, las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión es falsa. Entonces esa es una diferencia que hay, que los deductivos tenemos o todos los datos para que esa conclusión sea verdadera y en los inductivos no contamos con todos los datos y por eso la premisa es verdadera, pero la conclusión es falsa. No sé si me siguen hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué otra cosa podemos colocar acá. Bueno, aquí hay como un resumen de lo que es los argumentos deductivos, que era lo que estábamos hablando. Es decir, que ofrecen premisas de las cuales se siguen eh, concluyentemente la conclusión. Es decir, que está la premisa con todos sus datos y eso me deriva automáticamente a la conclusión. Entonces, la conclusión queda establecida a partir de esta premisa, de modo que si estas son el caso, la conclusión también debe serlo. Es decir, si la premisa es verdadera, la conclusión también lo es. Y en este caso, los argumentos deductivos siempre van a ser válidos. ¿Por qué? Por lo mismo. Premisa verdadera, la conclusión también lo es. Y un argumento con premisas y conclusión pudiera resultar inválido, pero esta invalidez es para otra, es el siguiente tema, por así decirlo. Entonces, aquí yo más o menos preparé lo que viene siendo un ejemplo del argumento deductivo. Entonces, por lo menos aquí tienen tres ejemplos, donde te dicen, todos los perros son mamíferos, Simón es un perro, por lo tanto, Simón es un mamífero. También tienen otro que dice, Simón es un perro y mueve la cola, Simón es un perro. O sea que se infiere que entonces Simón mueve la cola. Y el otro sería, Simón o ñata robaron el hueso, ñata no fue, Simón robó el hueso. Aquí es un poco distinto porque se agrega el o. Entonces lo que te intenta decir aquí es, Simón o ñata robaron el hueso. Sabes que ñata no lo robó, es decir, ñata no fue, automáticamente o por analogía lo sacas que Simón robó entonces el hueso. Estos son los que vendrían siendo los argumentos deductivos. Y un argumento válido, también lo tenemos aquí, un ejemplo que dice que Argentina limita con Chile y con Uruguay, por lo tanto, Argentina limita con Chile. Es decir, sabemos que las premisas son verdaderas porque Argentina limita con Chile y con Uruguay y podemos entonces llegar a una conclusión de que Argentina limita con Chile. Es algo automático porque conocemos la veracidad de la premisa y al ser la premisa verdadera, podemos determinar entonces que la conclusión también lo es y no queda ningún tipo de duda de que es así. ¿Me siguen hasta ahora? Ok, voy a tomarlo como un sí. Ok, vamos a ver, vamos a continuar a ver qué más hay aquí. Este resumen, la verdad que este resumen que mandaron me pareció súper, súper genial. Ok, aquí te habla de los argumentos
los argumentos inválidos, ¿ok? En los argumentos inválidos lo que nos quiere decir es que realmente tienes todas las, ¿cómo se llama? Tienes todos los elementos, es decir, la premisa no te ofrece todos los elementos, perdón, para llegar a la conclusión, ¿ok? De modo que aunque la premisa sea verdadera, puede que en la conclusión no lo sea. Ahí es un poco distinto, ¿ok? A ver, un ejemplo de esto pudiera ser decir que la ciudad de Buenos Aires se inundó, un tsunami azotó Buenos Aires. Entonces aquí lo que te quiere decir es que la premisa es la ciudad de Buenos Aires se inundó y la conclusión es un tsunami azotó Buenos Aires. Pero lo que sucede aquí es que no necesariamente la ciudad se haya inundado porque el tsunami, por un tsunami, puede haber sido por cualquier otra razón. Entonces, eso es lo que lo hace un argumento inválido. ¿Ok? Porque hay muchas otras razones por la cual la ciudad se pudo haber inundado. Ahora, si te dicen que la ciudad de Buenos Aires se inundó, que un tsunami azotó Buenos Aires y por eso se inundó, es totalmente distinto porque ahí sí te están diciendo que es válida. ¿Ok? La premisa es verdadera y la conclusión también. Y aquí no puedes llegar a una conclusión realmente porque no tienes como que todos los datos. ¿Ok? Otro ejemplo aquí sería, que también está en la guía, cuando te dicen, si la Tierra es un asteroide, entonces orbita alrededor del Sol. Luego, la Tierra orbita alrededor del Sol, por lo tanto, la Tierra es un asteroide. Entonces, en este tipo de argumentos, no, la premisa es verdadera porque ciertamente la Tierra orbita alrededor del Sol, pero la Tierra no es un asteroide. Y adicional a esto, tenemos planetas que orbitan alrededor del Sol, tenemos asteroides, o sea, hay muchos otros elementos y no podemos concluir realmente que la Tierra es un asteroide y lo hacemos en este caso porque no contamos con los elementos suficientes e inferimos que eso es así. ¿Ok? Por eso es ahí donde está la diferencia entre la validez y la invalidez del argumento. Que en la validez del argumento tienes como que todas las pruebas y por eso llegas a esa conclusión sin ningún tipo de duda. Y en cambio en la invalidez no puedes llegar directamente a esa conclusión. A ver, ajá, acá tenemos también lo que es la falacia de afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente es este ejemplo que les coloco de la Tierra orbita alrededor del Sol, que nada, lo que te habla ahí es eso, de que, ya va, que alguien está entrando y, ok, listo. Ajá, en la falacia, en lo que es la falacia de afirmación del consecuente, lo que te habla es eso, de que la premisa los elementos de esa premisa no están completos y por eso no puedes llegar a una conclusión directa. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Luego tenemos aquí lo que son los argumentos deductivos, pero antes de entrar a los argumentos deductivos, tenemos lo que son las reglas de inferencia, que por acá creo que tengo un ejemplo. Aquí, en las reglas de inferencia. Entonces, la regla de inferencia es lo que te permite comprobar la validez del argumento. Entonces, esta validez, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, tienes esto de acá. Si juega Messi, la Argentina gana, juega Messi y podemos inferir o llegar a una conclusión directa de que la Argentina gana. Pero ¿qué sucede si el ejemplo cambia y te dice lo siguiente? Si juega Messi, la Argentina ganará y si Messi se recupera de su lesión, jugará. Messi se ha recuperado de su lesión. Inferimos también que entonces si se ha recuperado de su lesión, Messi jugará y si juega, la Argentina ganará. Pero aquí
no está directo. Entonces tenemos que hacer una inferencia y por eso es que se llama regla de inferencia, porque lo tienes que agregar. Entonces tendrías que agregar dos elementos más acá abajo diciendo que Messi jugará, es decir, luego de decir que Messi se ha recuperado de su lesión, tendríamos que agregar otro elemento que sería Messi jugará y justo después de esa tendríamos que decir que la Argentina ganará. Y esa sería entonces la conclusión. Como llegamos a esa conclusión no tan directamente, es por eso que se llama que es una regla de inferencia. Y también se dice que se utilizan los modos ponem, que es lo siguiente que está en el resumen acá. Okay, el modo ponem, es decir, que si A, entonces B. Es decir, que si ocurre A y tenemos B, es automático que A es B. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, Ok. En la guía, por lo menos, tenemos muchos más ejemplos de lo que es el modus ponens y la regla de inferencia. Otra, otro ejemplo que les pudiera agregar de modus ponens, que también está en la guía, es por lo menos cuando te dicen, si Matilde gana la lotería, será millonaria. Entonces aquí se garantiza de que si María, que si Matilde ganó realmente la lotería, es automático que será millonaria. Ok, eso es lo que es el modus ponens, es decir, que hay un elemento que conlleva automáticamente a la consecuencia que es B. Luego tenemos lo que es el modus tollens, que en este es si A entonces B, pero no puedes tener ni no B o no A. Es decir, que sabemos que María gana la lotería y va a ser millonaria, ¿ok? Pero podemos inferir que si no ha ganado la lotería, ¿sabes? No ha pasado nada. Ahí es donde se coloca el no B, no A, ¿ok? A ver, otra forma de comprobar la validez es el silogismo hipotético. Cuando te dicen si A entonces B, B entonces C, entonces A, si A entonces C. Es decir, a través de varias concatenaciones de enunciados llegas a la conclusión. ¿Ok? En un ejemplo de esto puede ser que Miranda visita Portugal y que si visita Portugal compra un sombrero. Entonces pudiéramos concluir que Miranda viaja y compra un sombrero. ¿Ok? Eso es lo que te dice el silogismo hipotético, que ocurren ciertos, hay ciertos elementos que al concatenarlos te llevan a esa conclusión de que la premisa A termina en la conclusión C o X. Luego tenemos simplificación. Aquí es A y B, es decir, un ejemplo pudiera ser llueve y truena, entonces llueve. O sea, tienes como dos opciones y puede terminar en cualquiera de las dos. Entonces, que si llueve y truena, sin duda infieres que legítimamente está lloviendo, ¿ok? O que está tronando, cualquiera de las dos, porque A y B es A como también puede ser B. Esto también se relaciona con lo que es la adjunción. En la junción nos permite también introducir varias conjunciones y por lo menos con lo que es el ejemplo anterior, si sabemos que llueve y nos enteramos de que truena, entonces podemos afirmar que llueve y truena. ¿Ok? Eso es la adjunción. Y tenemos luego lo que es el silogismo disyuntivo, donde es A o B, pero no puede ser no A para que sea B, que es el ejemplo que les comentaba antes, que si tengo Facundo Federico, que es uno de los ejemplos, Facundo Federico es el culpable y nos enteramos de que Facundo no lo es, entonces sin duda fue Federico. Eso es lo que es el silogismo disyuntivo. Es decir, si ya sabemos que uno no fue, fue el otro. Así de sencillo. Y por último, dentro de los argumentos deductivos para comprobar validez está la instanciación del universal, que es decir, que
Es un análisis totalmente diferente. La razón, esto lo dice la guía, es que determina aquello que puede ser concluido a partir de una expresión como todos. ¿Ok? Entonces, acá por lo menos tenemos un ejemplo de todas las estrellas tienen luz propia, el Sol es una estrella. ¿Ok? Aquí estamos incluyendo la palabra todos, es un universo, es decir, que todos esos elementos son algo y ese algo termina siendo la premisa. Entonces, todas las estrellas tienen luz propia, por lo tanto, el Sol es una estrella. Espero que hasta aquí me hayan seguido. Si tienen dudas, por favor también avísenme y yo paro un momentito. ¿Ok? A ver qué sigue por acá. Ok, luego que bueno, acá no está, tenemos también lo que son las pruebas indirectas. Más o menos por lo que entendí, porque esta parte la verdad que no la entendí muy bien, pero voy a intentarlo. De lo que entendí de lo que son las pruebas indirectas es que es una estrategia para comprobar el absurdo de una premisa. ¿Ok? Y se aplica es cuando no es viable ninguna de las anteriores. Es eso. Eso fue, por lo menos eso fue lo que entendí de lo que es esto. Entonces, por lo menos si te dicen que estás en verano y hay humedad y que si estás en verano no hay humedad, no hay una manera realmente de comprobar la validez de esto. ¿Ok? Y entonces por eso se utiliza esto que se llama pruebas indirectas, donde entonces llegas a una simple conclusión de que entonces no estás en verano, así de sencillo, porque no puedes comprobarlo realmente porque no cuentas con todos los elementos. Entonces dices que llegas a una conclusión de que, bueno, si estamos en verano y hay humedad, pero si estamos en verano no hay humedad, entonces no estamos en verano y listo. ¿Ok? Es como un supuesto que haces. Eso es lo que vendría siendo todo lo que es argumentos deductivos, ¿ok? Todo eso. Creo que lo hice lo más sencillo posible. Luego es donde se complica un poco la cosa porque viene lo que son los argumentos inductivos y su evaluación. Entonces sabemos que los argumentos inductivos vendrían siendo premisas que no ofrecen ese apoyo absoluto a la conclusión. Recordemos que deductivos son que las premisas te dan todos los elementos para llegar a la conclusión, pero en los inductivos las premisas no te ofrecen ese apoyo o todos esos elementos y cuesta llegar a una conclusión o la conclusión no es verdadera, es falsa. ¿Ok? Entonces, este tipo de argumentos, como no ofrecen ese apoyo absoluto, los catalogamos como inválidos. Pero ¿qué pasa? Que en los argumentos inductivos no hablamos de validez como si hablábamos en los deductivos, que en los deductivos recuerden que hablábamos de si era válido o inválido. En los inductivos no puedes hacer esa diferencia de validez, sino lo que haces es darle fuerza o debilidad al argumento. ¿Ok? Es un poco más complejo llegar a la conclusión de qué tan fuerte o qué tan débil es un argumento inductivo. Em, También se puede hablar de que no necesariamente puedes hablar de fuertes o débiles, sino que también puedes hablar de que son buenos o son malos, pero eso dependerá de qué tanta, mm, como que, qué tanta razón contenga la premisa para llegar a ese argumento bueno o malo o fuerte o débil. ¿Ok? A ver, yo creo que tengo acá algunos. Sí, aquí está. Déjame colocarlo un poco más. A ver, aquí. Ajá, este por lo menos es un argumento inductivo. Los argumentos inductivos se dividen por analogía, por enumeración incompleta o por silogismo inductivo. Perdón.
Por analogía, lo que se refiere es que hay una comparación de dos o más cosas o más eventos y se constata que son similares, por lo que se concluye que otros eventos o cosas también lo van a hacer. Entonces, tienes esta analogía donde te dice que el lunes 21 de marzo salí a las 8 horas, tomé el colectivo 60 y demoré aproximadamente 40 minutos en llegar a la universidad. Si notan, todos los días, tanto martes, miércoles, jueves y viernes, ocurre exactamente lo mismo. El lunes cambia y te dice, el lunes 28 salí a las 8 y tomé el 60. Entonces, tu conclusión aquí, ¿cuál es? Que el lunes 28 de marzo demoraré 40 minutos en llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque es un evento que ha venido pasando consecuentemente. Es decir, todos los días tomo el autobús, em, y demoro 40 minutos en llegar a la universidad. ¿Ok? Entonces, como tengo varios elementos o varios eventos que contatan que son similares unos a otros, entonces concluyo de que otros eventos también lo son y que voy a demorar 40 minutos en llegar a la universidad. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta analogía? Sí, Perfecto. A ver, luego viene enumeración incompleta. ¿Qué sucede con el tipo de argumento que es por enumeración incompleta? Que en la información que tenemos disponibles de las premisas se utiliza es para generalizar la conclusión. Entonces, tenemos exactamente los mismos elementos que el lunes de X fecha salí a las 8 horas, tomé el 60 y demoré aproximadamente 40 minutos en llegar, como ven, todo el tiempo, pero ahora generalizo la conclusión y digo que el viaje en el 60 hasta la universidad saliendo a las 8 demora aproximadamente 40 minutos. ¿Ok? Es totalmente distinto a lo que es la analogía, porque en la analogía yo estoy diciendo que un evento similar también es igual a la premisa. Y aquí estoy diciendo que con toda esa información disponible generalizo y digo que el viaje en el 60 demora aproximadamente 40 minutos. ¿Ok? Es decir, es parte de un caso observado o parto de un caso observado y generalizo la conclusión. Aquí hay más ejemplos. Estos mismos ejemplos están en la guía, lo pueden ver por ahí. Aquí por lo menos tenemos el ejemplo 1 donde te dice que la leche es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio. El queso es un lácteo y aporta cantidades significativas de calcio. El yogur es un lácteo y llegamos a la conclusión de que el yogur aporta cantidades significativas de calcio. ¿Ok? Entonces, al leer esta premisa y la conclusión, podemos advertir que es inductivo. Por lo menos, es por analogía. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos y digo entonces que este evento, que es el yogur, me aporta cantidades significativas de calcio. ¿Por qué? Porque es un lácteo y los lácteos, según por la leche y el queso, aportan cantidades significativas de calcio. Es decir, a estos eventos llego a esta conclusión de un evento en específico. En el segundo, estamos hablando es de uno por enumeración incompleta, porque llego a una conclusión donde digo que todos los lácteos, es decir, leche, queso, yogur, lo que sea, pero todos los lácteos aportan cantidades significativas de calcio. Es totalmente distinto, porque estoy generalizando completamente. En el tercero, em, también es uno por analogía y en este caso yo estoy diciendo que Verónica es un donante universal porque sé o tengo todos los elementos o cosas que me dicen que se tiene un grupo sanguíneo cero, factor negativo y es donante universal. Y como tengo varios que son así, entonces yo puedo concluir que Verónica es donante universal porque tiene un grupo sanguíneo cero, factor negativo. ¿Ok? Y en el cuarto, que es este que está aquí, volvemos otra vez a lo que es la enumeración incompleta,
donde tengo todos los elementos, pero en este caso yo no digo que es Verónica, sino digo que todas las personas con un grupo sanguíneo cero y factor negativo son donantes universales. ¿Ok? Esas serían las diferencias o cómo pudiéramos determinar si es un argumento inductivo por analogía o por enumeración incompleta. ¿Me siguen hasta acá? Espero que sí. Ok, vamos a ver qué sigue por acá. Ok, luego tenemos otra que vendría siendo el silogismo inductivo. ¿Ok? En el silogismo inductivo, lo que te dice es que no generalizas en la conclusión, sino que partes de una premisa generalizada. ¿Ok? Es decir, la premisa posee la generalización y tú llegas a una conclusión desde esa generalización. Entonces, aquí estaría el ejemplo. Decimos, la mayoría de los egresados de la Universidad de Buenos Aires consiguen trabajo rápidamente. Es decir, ya tenemos aquí la generalización al decir la mayoría de los egresados. Y de esta generalización de la premisa partimos entonces a la conclusión diciendo que un único caso, en este caso sería Jimena. Jimena es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, Jimena conseguirá trabajo rápidamente. Ven, de aquí es lo contrario a las anteriores, porque partes de una generalización en la premisa y llegas a la conclusión, que la conclusión sería única, que es de una persona, un objeto, lo que sea. A ver qué otra cosita hay por acá. Déjame. Ok. Bueno, aquí es lo mismo lo que veníamos hablando por analogía, que entre más aspectos se comparten los casos analizados, más fuerte es entonces esta analogía. Y en la enumeración, cuanto mayor sea la cantidad, entonces será más representativa. Y en el silogismo inductivo, en cuanto mayor sea la frecuencia, mejor. Esto habla también de lo que es la evaluación del argumento, porque tienes que evaluar si este argumento inductivo es fuerte o débil, que era lo que les estaba comentando antes. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues esa evaluación va a depender de ¿cómo decirlo? Como de la veracidad de esa premisa. Entonces, por lo menos, si nosotros decimos, ok, un ejemplo que tiene la guía. Dice, Marte es un planeta exterior del sistema solar y está deshabitado. Júpiter también es un planeta exterior del sistema solar y está deshabitado. Y Saturno es un planeta exterior del sistema solar y está deshabitado. Y llegamos a la conclusión que entonces los planetas exteriores del sistema solar están deshabitados. Pudiéramos entonces acá decir que tiene la evaluación del argumento es fuerte o sólido, también se le dice. ¿Por qué? Porque tenemos un número reducido de planetas y no son muchos los planetas que están fuera del sistema solar. Entonces, al no haber muchos, podemos decir que vale la pena decir que sí, que es un argumento fuerte. No sería lo mismo cuando decimos, por lo menos, que las casas que están situadas en La Plata están deshabitadas, es decir, que todas las casas de La Plata están deshabitadas. No pudiéramos decirlo aquí que es válido, o válido no, que es fuerte, en este caso sería débil, porque estamos hablando de muchas casas. El hecho de que la casa de Adriana, de José, de Pepe, del quien fuera, esté situada en La Plata y que esté deshabitada, no significa que todas las casas de La Plata lo estén. Y ahí, en ese contexto del argumento, es lo que te hace que te diga si el argumento es bueno o malo o fuerte o débil. ¿Ok? Em, También, eh, dependiendo de estas premisas que te dan, tenemos entonces diferentes evaluaciones. Está la evaluación por analogía, que es la que dice acá, que es decir, que entre más propiedades o más aspectos, entonces es más fuerte el argumento. Es decir, que si yo tengo muchas más características para agregar, es mucho mejor porque eso va a permitir que mi argumento sea más fuerte. ¿Ok? Y en el caso de la enumeración, que estamos hablando también
de la generalización en la conclusión, yo tengo que tener más que todo no tanto la muestra, sino cuánto me representa esa muestra dentro de mi población. Es decir, que si la muestra es más representativa es mucho mejor para mí porque puedo entonces generalizar mejor. ¿Ok? Creo que hay un ejemplo en la guía que está súper bien. Déjame buscarlo porque yo sé que yo lo vi. Ok. Eh, Hay un ejemplo en la guía, creo que es la página. Déjame ver si. Bueno, no me dice la página, pero aquí. Déjame ver si puedo traer esto. Sí, aquí está. Ok. Ok, aquí te dice por lo menos que el 95% de los pacientes que padecen una infección causada por estreptococo se recupera al ser tratado con penicilina. Y que Jorge padece una infección causada por estreptococos y es tratado con penicilina. Por lo tanto, Jorge se recuperará. Como aquí estamos hablando de porcentaje y es un porcentaje grande, de 95%, podemos decir entonces, es decir, podemos llegar a esa conclusión de que sí, Jorge se va a recuperar. Pero por lo menos en el otro caso decimos que el 2% de los pacientes que sufren de esta infección y que son tratados con penicilina no se recuperan. Entonces llegamos a la conclusión de que Juan, que lo padece y es tratado con penicilina, no se va a recuperar. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que en la analogía, tanto en la evaluación por analogía como en la evaluación por enumeración, depende mucho de los elementos o la cantidad de elementos que tú tengas. Entre más elementos tengas para determinar que llegas a esa conclusión, mejor, porque eso es lo que te va a dar la debilidad del argumento. En el primer caso, el argumento es fuerte y en el segundo caso sigue siendo fuerte, pero tienes un 2%, entonces claro, aquí por eso es que Juan no se recupera. Así de sencillo. A ver, ¿qué más tengo acá? La siguiente evaluación es la evaluación por silogismo, que bueno, va a depender de la evidencia que tengas disponible para ese momento. ¿Ok? Entonces, en la evidencia, ¿cómo es? Sí, en la evidencia por silogismo es partes también como de un porcentaje y desde esa probabilidad puedes entonces decir que sí, se recuperará o no se recuperará en el sentido de, por lo menos del que estábamos diciendo. Entonces, por lo menos, no sé, probabilidad de recuperación del tratamiento con penicilina en un paciente que padece una infección. Bueno, Jorge padece una infección y es una variante resistente a la penicilina, entonces Jorge no se recuperará. No cuento con todos los elementos y por eso digo que Jorge no se va a recuperar y puedo entonces decir que la evaluación de mi argumento es débil porque no cuento con con todos esos elementos y por eso infiero que, bueno, Jorge no se va a recuperar. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más hay aquí? Bueno, aquí también hay un resumen que en los argumentos inductivos entonces no hablamos de validez, sino de argumentos buenos o malos, o fuertes o débiles, y que todo argumento inductivo entonces es inválido y no se preserva la verdad de la premisa a la conclusión. ¿Ok? Eh, a ver, y bueno, los argumentos inductivos por analogía, esto es un resumen que trae esta guía que pasaron, que es donde te dicen que entonces las propiedades a partir de las cuales planteamos la analogía son relevantes para la propiedad que inferimos y entre más aspectos compartamos de esos casos que estamos analizando, mucho más fuerte es el argumento. Y entre más casos análogos, más fuerte también será el argumento por esa misma analogía. Y en la enumeración incompleta, lo mismo. Entre mayor sea la cantidad de elementos también, más fuerte será mi argumento porque en este caso yo tengo que generalizar. Entonces, en este caso la evaluación es por la muestra. Entre más representativa sea, mejor será porque puede contribuir a la fortaleza de este argumento. Y el último, que es el silogismo inductivo, que es lo que les comenté, que cuanto mayor sea la frecuencia, más fuerte es el razonamiento, es decir, que se debe considerar el total de la evidencia disponible y se debe atender a la evidencia que resulte más específica.
¿ok? Entonces, la evaluación de este tipo de argumentos resulta crucial al momento de tomar una decisión porque el total de esa evidencia disponible es la que te va a decir si es más fuerte o más débil. ¿Ok? Preguntas, dudas, creo que ya hasta aquí, creo que esto es todo lo que trae Sí, ya después vienen sistemas axiomáticos que se verá la semana que viene. Preguntas, dudas, algo. Espero que haya quedado Yo claro. te quería preguntar por el Ujú, tema de todos esos modos de razonamientos que dijiste, ujú. lo del tolerance, el silogismo hipotético. Ok, déjame, vamos a devolvernos por acá O sea, ¿cómo? Ah, perdón. para que más o menos, creo que no era aquí, aquí, estos dices tú. Sí. Ok. O sea, no, eso me sirve para verificar si el modo de razonamiento es válido, entonces. Sí, correcto. Es decir, lo que tú quieres aquí comprobar con porque estos son para los argumentos deductivos, entonces lo que tú quieres con esto es comprobar la validez del argumento. Es decir, saber si entonces ese argumento es válido o es inválido. ¿Ok? Y por eso utilizas todos estos métodos o cualquiera de estos métodos. Y dependiendo de cómo, esto lo vas a utilizar es dependiendo también cómo esté formulada la premisa. Genial, porque no sabía bien cómo utilizarlos. Sí, sí, es que no te creas, es bastante complicado. Pero por lo menos te vuelvo a colocar acá un ejemplo. En el modo exponent tienes que Pedro ganó la lotería y que Pedro, perdón, que Pedro si gana la lotería será millonario. Entonces, lo que te dice es que si gana la lotería será millonario. ¿Ok? Es algo automático, que si pasa esto, entonces ve. O sea, tienes la premisa y al tener la premisa te dice que al cumplirse esa premisa automáticamente se va a dar la conclusión de B. Eso es lo que te dice el primero. En cambio que en el segundo lo que te dice es que si Pedro gana la lotería será millonario, pero aquí por lo menos te habla es de qué pasa si no gana la lotería. Entonces no es millonario. ¿Ves? Aquí sí te habla o te incluye esa otra, eh, mm, esa otra premisa de qué pasa si no se cumple. Entonces, si no se cumple, si no hay A, entonces no puede haber B. Ok, y si no hay B, no hay A, sí, es automático. Sí, sí, Genial. sí me expliqué. Sí, sí, se reentendió. Ok. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, si me estoy explicando bien, me estoy explicando mal, no lo sé. Díganme ustedes. Para mí quedó todo bastante claro. Lo único que por ahí le agregaría es Ujú. el tema de que los argumentos válidos nunca pueden tener tipo en los deductivos, nunca pueden tener una premisa verdadera y una conclusión falsa, que eso estaba Ah, sí, exacto. en los de- Sí, es cierto. En los deductivos la premisa es verdadera y la conclusión es verdadera también. Es decir, no puedes tener un argumento deductivo donde tu premisa sea verdadera y la conclusión sea falsa. Porque si la tienes, entonces no es un argumento deductivo. ¿Ok? Automáticamente para que sea deductivo es que la conclusión es concluyente a la premisa, es decir, que la premisa es verdadera y la conclusión también lo es porque tienes todos los elementos para llegar a esa conclusión. Ok, bueno, creo que si no hay más dudas, creo que podemos terminar acá. Y bueno, igual voy a colocar el video, lo voy a colocar en el link y les paso el link por el WhatsApp. ¿Estamos? Genial. Excelente. Bueno.
Gracias y bueno, les estaremos colocando en el grupo cuándo será la siguiente clase y a ver quién se anota para la siguiente clase que es sistemas axiomáticos, si no estoy mal. Sí, creo que es sistemas axiomáticos que vimos por acá abajo. Sí, sistemas axiomáticos. Ok, entonces bueno, que tengan feliz fin de.